Hermanos, el tema que yo hoy traigo es un tema de sanidad interior. La última vez que prediqué sobre el perdón y está íntimamente relacionada con la sanidad interior, porque el requisito para que usted reciba sanidad de su alma es que usted haya perdonado. Sin embargo, ese tema que yo pienso que estaba bien documentado, no se pudo grabar, parece que hubo una falla técnica. Y entonces voy a dar este tema que está relacionado con el otro, interrelacionados. Y no es porque a mí me guste repetir temas, es porque el Señor lo pone en mi corazón. Él me ha dicho, hay cosas que no están claras, que son los principios del reino de los cielos, el perdón, la sanidad de tu alma, porque si se sana tu alma, vas a tener madurez espiritual. Y a veces somos viejos, pero no somos maduros espiritualmente. Con los años llega la vejez, no la madurez. Entonces, vamos a hablar hoy un poquito del perdón, de raíces de rechazo, raíces de amargura y falta de perdón. Los seres humanos que nos rodean están heridos, están abandonados, se sienten solos, rechazados y amargados. Pero yo les tengo buenas noticias. Dios, cuando quiere actuar con nosotros, actúa de adentro hacia afuera. Por eso es que el enemigo está tan interesado en que usted y yo nos preocupemos más por lo de afuera y por lo de los demás que por nuestro interior. Hoy usted va a tener que verse hacia adentro. Entonces el enemigo nos distrae viendo la paja en el ojo ajeno, viendo lo de los demás, para no ver la procesión que llevamos por dentro. Y les hablaba de la amargura, de que la gente está amargada, se siente rechazada, se siente sola, herida. Y escuchen lo que dice Proverbios 14:10. Dice, el corazón conoce la amargura de su alma y extraño no se entremeterá en su alegría. O sea, cada corazón de ustedes, el mío, conoce cuánta amargura hay en nuestra alma. ¿Y qué es el alma? Las emociones, la mente y la voluntad. ¿Y qué es amargura? Un sabor amargo, un disgusto, una aflicción que llevamos por dentro. Pero el Señor Jesús vino a sanar integralmente todo, nuestro espíritu, alma y cuerpo. Y en Hebreos 12:15, el autor de Hebreos nos da una advertencia un poquito más fuerte. Mirad bien, es un imperativo. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Pongan atención, ese mirad bien, el 12:15. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Oye, pero ¿qué es la gracia de Dios? Es la salvación. Es el favor inmerecido que se inclinó para salvarnos y para levantarnos. Entonces, por esa amargura, usted va a dejar de alcanzar la salvación por esa amargura que te va a estorbar a la persona que lo tiene, y el problema es que cuando usted está amargado, amarga a los que están al lado. Entonces, va a estorbar a otras personas. El dolor y el miedo son las formas en que el enemigo Satanás subyuga nuestra alma. Y Dios quiere sanar y restaurar cada parte de nuestro ser. Ustedes me han oído hablar infinidad de veces que somos un ser tripartita. Y vamos a ir a 1 Tesalonicenses 5:23. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu con minúscula, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y yo siempre que tomo este texto, me recuerdo lo que decía mi profesora de español, complemento directo sujeto. Entonces si yo digo,
Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, que tenemos tres partes, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo guardamos irreprensibles nuestro espíritu, alma y cuerpo? Nosotros, teniendo esa paz, el Dios quiere darnos una sanidad integral. En el espíritu, yo me imagino como un huevo de avestruz, la yema, lo parte más interna. Ese es el espíritu con minúscula, el soplo de vida. Está constituido por la conciencia, la intuición espiritual y la capacidad para comunicarme con Dios. Dios es espíritu y se comunica de espíritu a espíritu. El área del alma. El alma está constituido por mi mente, mi voluntad y mis emociones. Y el cuerpo, dicen que somos un ser psicosomático, es esta caparazón que contiene el espíritu y el alma. Entonces, les decía que el Señor Jesús vino a sanarnos integralmente. Por ejemplo, si vamos a Lucas 4, del 16 al 19, eso está relacionado con Isaías, la obra del Mesías. Y dice, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado, ¿para qué lo envió Dios? A Jesús, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Verso 19. A predicar el año agradable del Señor. Y vamos a ver el 20. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces, la obra realizada del Señor Jesús vino a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Quién de aquí no hemos tenido un quebranto de corazón? Todos, absolutamente todos. A pregonar libertad a los cautivos, incluyendo la cautividad o la prisión que generan nuestros complejos de inferioridad, o la gente que vive con temores. Y los temores esclavizan y paralizan a la persona, y también una mala imagen de uno mismo. El Señor Jesús vino a poner en libertad a los oprimidos. Jesucristo es el mensaje que suple las necesidades de la gente. Cuando Él estuvo aquí en la tierra, pero resulta que Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, y tenemos su Espíritu Santo, los enfermos eran sanados, los endemoniados eran liberados, los atribulados y desesperados hallaron paz. Jesucristo es la fuente de nuestra fe y de nuestra esperanza. Cristo ha venido a darnos una libertad integral. ¿Cómo se sana tu espíritu? Cuando te arrepientes y confiesas tus pecados y aceptas a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Él te perdona todos tus pecados. ¿Cómo se sana tu cuerpo? Hay muchas formas, pero en Santiago nos dice, Santiago 5:14, y cómo se sana nuestra alma. Vamos a ir a Santiago 5, 14 y 16. No, Santiago 5, no 4. 5, 14 y 16. Vamos a ver aquí. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Eso es una promesa. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Físicamente eso es una forma de ser sanado, llamando a los ancianos para que oren y lo unjan.
vuestra alma se sana, confesando vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, ¿cómo se sana tu alma? Cuando perdonamos. Cuando usted y yo perdonamos, se desata la libertad y la paz de Dios en tu corazón. El perdón nos suelta, nos desata de la persona que no has perdonado. Si uno va a Lucas 6:37, dice al final, perdonad y seréis perdonados. Y a mí siempre se me grabó esa palabra, en griego significa suéltense y desátense. ¿De quién? De los que te abandonaron, de los que no te amaron, de los que te rechazaron, de los que te decepcionaron, de los que te han decepcionado, te han rechazado. De esas personas hay que soltarse. Y quiero decirles que el perdonar es un mandato bíblico y es un requisito indispensable para que usted reciba el perdón de Dios. Es decir, si usted está orando mucho, pero no perdona, esa oración no pasa del techo. Así de fácil. No hay opción. No es una emoción. Ay, es que yo no siento. No, usted ni yo vamos a sentir nunca perdonar. ¿Por qué? Porque eso es parte de nuestra naturaleza caída. No vamos a sentir. Y resulta que el perdón no es un sentimiento ni es una emoción, es una decisión, porque yo decido hacerle caso a Dios y obedecer sus preceptos. Vamos a Marcos 11, 25 y 26. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, ¿qué pasa? Tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Más claro no canta un gallo, diríamos aquí en San Carlos. Si usted no perdona, Dios no te va a perdonar. Esto es un requisito. Y tenemos la historia del siervo malvado, Mateo 18, y vamos a ir al verso 21, que esa es la historia de un rey. ¿Y quién era el rey? Jesucristo. ¿Y quién es el siervo? Los creyentes. Que se le perdonó una gran deuda. ¿Cuántos eran? 10,000 denarios. Y el otro se le debía solo 10,000 talentos, que les dije que eso no era una moneda, era un lingote o una barra de oro o de plata. Y el denario es una moneda romana que era el salario de un soldado o de un jornalero diario. Entonces el Señor lo que nos pone es el contraste en una gran deuda. Ese Señor que hizo cuenta se llama Jesucristo. Y nosotros teníamos una gran deuda, según dicen algunos, 300 metros cúbicos de plata o de oro. Y el otro se encontró con el que le debía 100 denarios y no lo perdonó, lo agarró del cuello. Y al final el Señor Jesús termina esta historia diciendo en Mateo 18, 21. Entonces Mateo, el siervo que no pudo perdonar fue entregado a los verdugos. Esta tal vez es una cita que dice que el siervo que no perdonó fue entregado a los verdugos. ¿Y qué son los verdugos? Los atormentadores. Satanás se establece aquí en tu mente. Y va a venir a tu mente porque a como usted piensa, así es usted. Y el enemigo va a atormentarte con pensamientos recurrentes y entonces al entregarte va a venir la depresión, la opresión, la aflicción, los temores, el deseo de muerte. La falta de perdón, señores, es una trampa del enemigo. ¿Para qué? Para robar nuestro propósito. Usted está en esta tierra con un propósito. Para robar tu destino y la armonía en las relaciones. Porque cuando uno perdona, hay armonía en el hogar, en la familia, en todas partes. Las ofensas son necesarias y son buenas. ¿Por qué? Va a decir, ay, pero qué barbaridad. Porque revelan lo que realmente hay en tu corazón. A veces creemos que tenemos una gran madurez espiritual,
Pero cuando viene una afrenta, ¿y qué es una afrenta? Una ofensa grave, ahí nos quedamos pegados y no trascendemos. Ahí nos quedamos pegados. ¿Por qué? Reaccionamos con amargura, con falta de perdón, con orgullo, porque a veces uno no perdona porque es muy orgulloso, porque piensa que si perdono, pierdo. Y el orgullo es una semilla de Satanás. Dice la palabra que él, al humilde, la comunión de él íntima es con los humildes, pero que al orgulloso lo mira de lejos. Entonces nos llenamos de orgullo. A veces creemos que estamos en la estratosfera, que estamos súper bien, pero por eso son ejemplarizantes, porque cuando viene la afrenta, la ofensa grave, ahora sí, Dios te está midiendo el parámetro. Ponga en práctica lo que has escuchado por años. Ponga en práctica lo que dice la Biblia y trasciende. Y eso es morir al yo. Y eso cuesta. Escucharlo, decirlo es muy fácil, pero ponerlo en práctica es difícil, pero no imposible. Quizá uno de los peores resultados de la falta de perdón es vivir atado al pasado y a la persona que nos ofendió. Y el Señor te dice, pero ya eres una nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron y seguimos con ese pasado arrastrándolo y no vivimos felices. La persona que no perdona no olvida y siempre está viviendo el episodio y manteniendo abierta la herida. Y siempre lo he dicho, una persona que no perdona tiene una vida miserable. Perdonar, y yo lo digo con sinceridad, no significa que usted esté de luna de miel con su ofensor. No es eso. Ni que el ofensor ahora sea su mejor amigo. Pero si tienes que hacer algo, si el enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Y eso lo dice Romanos 12, 19, 21. Que yo no se los di, que es una mala costumbre mía que se me vienen a la mente otros versículos. Y después, Romanos 12, 21, 19 dice, no os venguéis vosotros mismos. Dice 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Estoy en el 12, 19. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿De quién es la venganza? De Dios. Dios es el juez justo, dice la palabra en Éxodo, y que no da por inocente al culpable. Simplemente espere. Y dice, así que si tu enemigo tuviere sed, tuviere hambre, ¿qué tienes que hacer? Dale de comer. Y si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Parece que esto de ascuas de fuego era una forma metafórica de decir, si a usted hace un mal y la persona le paga con bien, lo va a hacer sonrojar. Bueno, en este mundo caído las ofensas son inevitables. Por eso es necesario que usted y yo, como creyentes, aprendamos a lidiar y a manejar las ofensas de manera efectiva. En Mateo 24, versos 2 y 13 dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, pero más el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Perseverar hasta el fin. Entonces, la maldad se ha multiplicado y hay que estar constantemente en un espíritu de perdón. El perdonar es sinónimo de madurez espiritual. Una persona que tiene un espíritu perdonador es una persona que tiene madurez espiritual. Y el alimento sólido es para los maduros, los que han alcanzado madurez. Aquellos que por el uso tienen ejercitados, dice, se han ejercitado en el discernimiento entre el bien y el mal. La leche es para los niños, pero hay momentos donde ya usted tiene que comer comida vianda, plato más fuerte. Entonces,
La verdadera liberación solo puede efectuarse a través del perdón. Por eso son principios básicos. Usted puede llegar a una iglesia y ir todos los domingos y dar la ofrenda y dar los diezmos, pero si usted no perdona, está listo. Dios no escucha la oración. Y eso hay que decirlo así puntualmente. El perdón genera perdón. Cuando hay una ofensa, hay una ecuación. Una ofensa, yo perdono que va a venir a tu vida. Paz y gozo. Esa ecuación, si yo tuviera aquí una pared, pongo ofensa. Porque para perdonar se presupone que hubo una ofensa. Yo perdono y ¿qué me va a venir? Paz y gozo, que son frutos del Espíritu Santo. Entonces, una de las formas en que le damos lugar al diablo es permitir heridas en nuestra alma. Efesios 4, 27. Efesios 4, 27. Ni deis lugar al diablo. Dice, pero la de antes, la del 26, dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Usted puede enojarse, es humano enojarse. El problema es cuando usted comienza a guardar rencor, cuando no quiere perdonar. ¿Qué es una herida psicológica? Una herida viene por algo que dijeron o que te hicieron y que no pudiste perdonar y que se da en cualquier estado de nuestra vida. Pudo haber sido en la infancia que te hicieron algo terrible que no pudiste perdonar y te quedaste atrapado. Puede ser en el matrimonio, puede ser en la adolescencia, en la adultez, en cualquier etapa de tu vida. Y heridas siempre van a venir. Siempre va a haber alguien que diga algo feo de nosotros y que nos hagan daño. Ahora, nuestra percepción del presente puede estar nublado por heridas del pasado. El espíritu del pasado que venimos arrastrando, hay que soltar. Ese pasado ya no lo puedes cambiar, pero sí puedes perdonar para que Dios te sane. Inclusive puede ser que usted reaccione violentamente ante pequeños estímulos o problemas sencillos que te recordaron ese pasado y se nos sale el enojo. Los sentimientos retenidos como la amargura, el enojo, la falta de perdón, el rechazo, te corroen, te deterioran emocionalmente, espiritualmente y físicamente. Vamos, físicamente vas a pasar con gastritis, con colitis y todas las citis. Emocionalmente pasas irritado, enojado, amargadón, o sea, siempre todo le molesta. Y espiritualmente estás contestando al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Así que hay personas que tienen heridas tan profundas por el rechazo, por la amargura, que puede ser que se haya convertido en una persona fría, insensible, egoísta y con una gran frialdad emocional. Es decir, han perdido la capacidad para dar y recibir afecto. Además, las personas amargadas, escúchenme bien, las personas amargadas, rechazadas, que viven llenos de resentimiento, van a usar el arma más poderosa contra usted y contra la familia, y esa se llama la lengua. Y van a usar la lengua sin piedad. Y dice la palabra de Dios en Proverbios 12:18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. O sea, ¿qué te hace un golpe de espada? Y te va a herir. Mas la lengua de los sabios es medicina. ¿Por qué? Porque lo que abunda en el corazón, habla la boca. Lo que usted dejó entrar, eso se te va a salir. Y aquí yo puedo aparentar ser muy simpática, pero puede ser que ahí esté albergando cosas y se me van a salir los sapitos y las culebras. Porque de lo que abunda en el corazón, habla la boca. Por eso la palabra de Dios dice que sobre toda cosa guardada, ¿qué hay que guardar? Tu corazón, porque de él mana la vida. Y cuando guardamos las cosas cuidadosamente, es porque son muy valiosas. Cuando tenemos en nuestra vida amargura, falta de perdón, resentimientos, rechazo, esto me trae una crisis de identidad que va a hacer que los demonios
vengan a atormentarme. Y los demonios se van a establecer en tu mente o personalidad del individuo. En Proverbios 23:7 dice así: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. Come y bebe te dirá, mas su corazón no está contigo. Es decir, a como usted piensa, usted va a actuar, porque el pensamiento es la semilla de la acción. Si yo estoy pensando cosas buenas, pues voy a actuar correctamente. Pero si yo estoy pensando cosas malas, voy a actuar incorrectamente. Entonces, para cambiar conductas, yo debo cambiar mi mente, mi manera de pensar. Y muchos no han alcanzado la mente renovada de que habla Romanos 12:2, que dice: no os conforméis a este siglo, sino renovaos. Dice transformaos, que es metamorfo en griego, cambiar a otra forma por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, muchos no han alcanzado esa mente renovada y están en Cristo porque por la mente subconsciente, que están atados al pasado, por esa mente subconsciente, a heridas y al dolor. Como la raíz de rechazo, porque son raíces, mirad bien, no sea que alguno deja alcanzar la salvación, que brotando una raíz, y la raíz de rechazo y de la rebelión tienen las mismas causas, que son las heridas psicológicas, cosas que nos hicieron, que nos dañaron y que afectaron nuestra vida y que no pudimos perdonar. Voy a hablarles un poquito del rechazo. Es una no aceptación. Si alguien me rechaza, no me está aceptando. Pero es una sensación de que en nuestra vida no ha habido amor significativo. Es un sentimiento interior, lo llevas por dentro, una agonía interna, es un morir de hambre de amor, es inseguridad, es inferioridad, y todo eso está aquí adentro. ¿Y por qué? Me van a decir, porque el ser humano necesita, para crecer sano emocionalmente, amor y aceptación. Eso es lo que hace, lo que te da valor. Amor y aceptación incondicional. Eso te da valor. Y si se te niega eso, pues vas a sentir que no vales. El rechazo es la ausencia de amor significativo y de aceptación incondicional en tu vida. Hay necesidades básicas emocionales que cada ser humano tiene que satisfacer desde que es un niño. Si esto no sucede, va a tener dificultades posteriormente. Toda persona, para crecer sanita emocionalmente, debe de recibir amor. Amor demostrado con el abrazo y el beso. Y también elogio. Debe recibir aceptación. Debe recibir seguridad y debe recibir protección. Si esto no es satisfecho durante la niñez, va a entrar esa raíz de rechazo y va a provocar en la persona un vacío existencial o un vacío de afecto. Tengo un vacío existencial, una soledad aquí interna terrible. Estos ingredientes, amor, aceptación, protección y seguridad, te dan sentido de valor y una buena autoestima. Ese sentimiento de que no ha habido amor significativo en tu vida es usado por el enemigo para destruirte. Por eso son importantes estas enseñanzas. Y no solo te va a destruir a ti, Satanás quiere destruir a la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y nos va a robar las posibilidades de ser usado por Dios y recibir sus bendiciones. Todos queremos ser usados por Dios, pero cuando uno trabaja en la obra de Dios, esto es duro. Y te van a herir y te van a decir cosas horribles. Si usted cree que aquí todos somos... No, hay gente que tiene una lengua punzocortante y te la lanza. Y tienes que estar muy centrado, sabiendo lo que Dios te llamó y con el corazón sano para poder entender y sanar a esas personas. El rechazo me da como consecuencia el autorrechazo, es decir,
que yo me rechace a mí misma, voy a tener una mala imagen de mí y eso hace que yo rechace a los demás. Y entonces, si yo rechazo a los demás, no voy a tener una buena relación con nadie, ¿sí o no? Y va a hacer que la persona se aísle, que la persona viva llena de temor a ser rechazado y tiene una actitud, la gente rechazada o con amargura tiene una actitud escapista. Y ahora vamos a ver los medios de escape de la amargura y del rechazo. Las etapas en que podemos ser heridos, yo les dije en cualquier etapa, puede ser en la etapa prenatal, o sea, desde antes de que nazcas. Desde antes de que nazcas puedes venir ya rechazado y ahora te voy a explicar por qué. Puede ser en la niñez, en la adolescencia, en la etapa adulta o en el matrimonio, porque a veces los matrimonios son conflictivos. El deseo del enemigo, ¿y quién es el enemigo? Satanás. El enemigo de tu vida, de Dios y de su pueblo. El deseo del enemigo es herir a las personas de todas las formas y en todas las etapas de la vida. En todas las etapas. ¿Por qué? Juan 10:10, que es mi versículo favorito. El espíritu del ladrón. El ladrón no vino sino. ¿Quién es el ladrón? Satanás. ¿A qué vino Satanás? A hurtar, a matar y a destruir. Jesús dijo, y yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Satanás te quiere hurtar la paz, el gozo, la alegría, te quiere matar, te quiere destruir. Entonces, vamos a ver las fuentes de la amargura y del rechazo. Pues surge de relaciones entre personas. Y la primera relación, ¿cuál es? La relación padre-hijo. La relación en nuestro hogar, porque es en el hogar donde se forma el carácter del niño, la forma de ser del niño y también la semilla de nuestros problemas posteriores. Vamos a ver el rechazo desde antes de nacer. ¿Por qué? Porque los niños, el bebé que está en el vientre, son susceptibles a esas emociones. Usted puede empezar ese rechazo desde antes de nacer en embarazos no deseados, como por ejemplo embarazos producto de violaciones o de incesto. Usted me va a preguntar, bueno, ¿pero qué es incesto? Son las relaciones sexuales con personas muy cercanas en cuanto a parentesco, relaciones sexuales con el papá, con los tíos, con los abuelos, con los hermanos. Entonces usted puede quedar un embarazo producto de una violación, de un incesto o producto del adulterio, de la fornicación, pero también usted puede estar casada y tener muchos chiquitos como era antes, que tenían una catizumba, una cantidad exagerada de niños y esa persona puede ser que sea otro más y está rechazándolo. Inconscientemente está rechazando el fruto del vientre. Y el problema es que el rechazo en el embarazo, esto va a repercutir en las emociones del bebé. Los niños son sensibles y susceptibles a las emociones antes de nacer. Ahí tenemos a la hermana que está embarazada. Ese bebé está percibiendo todo. Y eso no es nada nuevo. Si usted va a Lucas 1:41, Lucas 1:41, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Elizabeth era prima hermana de la Virgen María. Y cuando se saludaron, la criatura, ¿y qué era lo que estaba en el vientre de Elizabeth? Juan el Bautista. Juan el Bautista saltó, una emoción de alegría afectó lo que estaba en el vientre de Elizabeth. Ahora, en ese caso una emoción de felicidad. Ahora los niños, estamos viendo las fuentes del rechazo. Pueden ser, el rechazo puede haber surgido por niños adoptados. Cuando estos niños se enteran de que fueron abandonados por sus padres, que es la fuente principal de aceptación y amor, se vuelven rebeldes, llenos de amargura y con una baja autoestima.
También hay padres que se decepcionan con el sexo del bebé y están, ay, yo quería un hombre y resultó que era una niña. Eso va a afectar a ese bebé y puede abrir las puertas para que entren espíritus de homosexualismo y de lesbianismo. Así que hay que tener cuidado con eso. O la muerte prematura de los padres. Entonces ahí entró el rechazo, que significa la pérdida de la fuente principal de afecto y de aceptación. Porque ¿qué era el rechazo? Es un sentimiento interno de que no ha habido amor significativo en mi vida. Entonces, padres alcohólicos, yo no sé si alguno de ustedes viene aquí, hijo de padres alcohólicos, que siempre transmiten rechazo. ¿Por qué? Porque los alcohólicos tienen una incapacidad para transmitir afecto. Y el niño, al no recibir ese afecto y esa atención, lo interpreta como mi papá no me ama. ¿Y qué es el problema? Que detrás del alcoholismo hay problemas de violencia intrafamiliar. A esto el alcoholismo a veces trae pobreza y mucha disensión en los hogares. También el suicidio de alguno de los padres, porque hay papás que se matan y eso provoca en sus hijos es el máximo nivel de rechazo para la persona que quedó doliente, especialmente para los hijos, para el cónyuge, el máximo nivel de rechazo. O padres que no pueden comunicar afecto en forma verbal y física, o ambas. Una persona rechazada no puede comunicarse bien con los demás y entonces lo que comunica es rechazo. Hay personas que una vez me manifestaba alguien, me dice, vea, pastora, porque yo hago sanidad interior, mi mamá siempre estaba trabajando y yo no recuerdo cuando era un niño que me abrazara, que me besara, que me alzara, nunca. Fue como crecer como un vaso vacío, una mamá tan insensible. Y mi papá era por ahí parecido y que eso lo afectó a él emocionalmente, hubo consecuencias en su crecimiento espiritual y emocional. Y entonces eso hay que cortar con eso porque son cadenas de maldición. Y eso usted se casa con una persona así tan insensible, no es muy bonito, sobre todo para las mujeres que somos más afectivas. Una persona más seca que un verano, no sé, allá será en Guanacaste, cuando está bien pegado ese verano, que se queda qué calor. Entonces, otra fuente de rechazo, algunas por donde pudo haber entrado. Maltrato o violación. ¿Se imagina usted el trauma que puede tener un niño o una niña producto de un abuso sexual o de una violación? Y el problema es que los espíritus demoníacos van a aprovechar la situación para ingresar. Porque si hay una forma de transferir demonios es a través de relaciones sexuales ilícitas. Los demonios que estaban en ese violador se van a transmitir a esa persona. Entonces van a entrar espíritus de temor, de miedo a la persona que la usó, de condenación, de violación, de lujuria, de homosexualismo, de lesbianismo, de sexo oral, de sexo anal, todo eso va a entrar. Y eso se va a manifestar en tu vida futura. O dando cosas por amor. Otra causa, vivimos en una sociedad moderna donde vivimos súper apurados con el tiempo, no sacamos tiempo para las personas y entonces trabajamos mucho para darle una mejor situación económica a los hijos, pero el papá está ausente, no está manifestando amor, ni le está dando al niño tiempo, demostrando su tiempo y calidad en el tiempo y amor, y ese niño va a sentir que es una persona rechazada. Y quiero decirle, a veces son los niños con comida y con una casa los que se sienten rechazados porque sus padres no están supliendo sus necesidades básicas, escuchen bien, de amor y de aceptación. Así que deja de estar tan ocupado y saca tu tiempo, si tienes hijos,
para demostrar afecto a tu esposa, a tu esposo y a tus hijos. Si quieres una familia sana, hay que trabajar en eso. Relación con amigos, el famoso bullying, que ya todos lo sabemos. Usted va a la escuela y los chiquillos son crueles y en el colegio ni se diga, donde te hacen saber que eres gordo, que eres narizón, que eres, bueno, todo lo que le pueden decir a uno por los defectos habidos y por haber. También el divorcio. Eso es algo que pasa desapercibido y en esta época donde hay tantos divorcios. El divorcio es una experiencia traumática para los cónyuges y para los hijos. Es súper traumático. Siempre que los papás se separan, los niños se van a sentir rechazados por el cónyuge que se fue. Y también el cónyuge que quedó con ellos se siente rechazado o rechazada y abandonado por la persona que se fue para formar otro hogar. Y ahí se siembra la semilla de la discordia o la infidelidad de parte de uno de los cónyuges. Y eso está a la orden del día. La infidelidad. Eso produce rechazo y baja autoestima en la otra persona. También la crueldad mental, física o sexual produce rechazo. Ahora, ¿qué es el problema? ¿Por dónde entró? Usted lo sabe. Como dicen, el corazón conoce la amargura de su alma. Usted sabe mejor que yo. ¿Qué es el problema? Resultados del rechazo. Número 1, inmadurez emocional y personalidad inestable. Y a nadie le gusta vivir con un inestable, porque hoy está muy contento, mañana está que no se aguanta. Entonces, la madurez social, emocional, viene del amor y aceptación que usted recibió especialmente de niño. Una persona con una personalidad inestable hace que los demás se sientan incómodos, porque usted no sé, hoy está muy contento, mañana está que no se aguanta. Y uno dice, ya no sé ni cómo tratarlo. Y esto muchas veces somos gente de edad comportándonos como niños. Es que estoy estrenando micrófono, pero parece que tiene sus problemitas, como que se baja. Otro problema, entonces, aparte de personalidad inmadura, inestables, tenemos otro resultado de la amargura y del rechazo, que es el vacío de amor o el vacío de afecto o un vacío existencial. Los papás que no comunicaron amor con el abrazo, con el beso, con el elogio, crean en la persona un vacío de afecto. Y cuando yo tengo un vacío, ¿qué voy a hacer? Voy a tratar de llenarlo, cuando tengo un faltante de algo. Y las personas, quiero decirle que las personas cuando están vacías, por dentro les gusta mucho llamar la atención. Les gusta llamar la atención. Entonces, a veces quieren llenar, sobre todo en la adolescencia, ese vacío existencial con amigos. Esos amigos son lo máximo. Pero resulta que la persona que está herida es posesiva, es dominante, es controladora y es manipuladora. Hay que tener cuidado cuando uno está en estos puestos, porque hay gente que son súper manipuladores. Y si uno, ay, sí, pobrecito, y no tiene visión espiritual, te ruedan. Son manipuladores, expertos en manipulación. Y cuando una persona le da afecto y aceptación, ellos quieren acaparar el tiempo y el afecto de esa persona y caen en celos extremos. El amor incondicional hacia una persona rechazada, hacia una persona amargada, resulta que con frecuencia la persona rechazada muestra emociones y comportamientos abusivos y posesivos. Le llaman neuróticos. Y cree que aquella persona que es muy amable y muy afectiva es la alfombra y yo me paro encima y la pisoteo y ahí va a estar. Y eso no es así. ¿Por qué? Porque esas personas no saben actuar normalmente en un ambiente de amor y de afecto. Los niveles de rechazo van a variar de una persona a otra. ¿Por qué? Porque no todos tienen el mismo nivel de rechazo y de amargura. Entonces eso va a variar de una persona a otra. Pero no importa, hay personas que son súper amargadas y súper rechazadas, súper heridas,
pero hay otras que todos tenemos heridas psicológicas, unos con mayor o menor nivel, pero lo importante es que Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Falsos escapes para cubrir el rechazo, eso es importantísimo. La persona está rechazada, la persona está amargada y usa escapes porque es escapista y tiende a aislarse. Y uno de ellos es el alcohol. Escúcheme bien, todas esas personas alcohólicas y que han tenido problemas con el alcoholismo, muchas personas empiezan a ingerir alcohol en momentos de estrés o porque tienen problemas y que no tienen otra manera de escapar de las presiones de la vida. Todos tenemos presiones en la vida y nosotros como creyentes tenemos que ir al Señor y orar. La Biblia dice en Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, preocupados. Está preocupados, todos tenemos preocupaciones. Vaya a poner esa petición delante de Dios como con oración, con ruego y con acción de gracias. ¿Y qué va a pasar? Va a venir paz. Entonces, si usted ve muchos alcohólicos, detrás de esos alcohólicos lo que hay es un problema de heridas psicológicas no resueltas y de falta de perdón. También el problema de drogadicción. La gente con raíces de rechazo y amargura busca las drogas o con problemas de condenación, que se está culpando tal vez de cosas que Dios no le está culpando, y para calmar el dolor que le produce el rechazo, la culpabilidad, la condenación. Y como resultados, ¿qué es lo que pasa? Entran espíritus de adicción y compulsión que esclavizan a las personas al pecado. Y todo eso va por dentro. Y también la persona que es rechazada busca la gratificación sexual. Entonces, las personas que no han recibido amor satisfactoriamente a través de los canales normales de la vida, que es el papá, la mamá, la familia, la naturaleza carnal va a empezar a buscar formas de amor sexual o erótico desde tempranas edades. Y tanto hombres como mujeres pueden empezar a estimularse sexualmente a través de la masturbación, de la pornografía y de otros actos lujuriosos. Lo físico no puede satisfacer lo espiritual. En su desesperación por recibir aceptación y afecto, entregan su cuerpo o someten a cuerpo a todo tipo de inmoralidad. Así que para mí esos, como diría un viejillo tontín, esos romplays, por decir que eran playboy, decía, es que María Eugenia, aquí hay tantos romplays, y aquí, ¿verdad? Tantos romplays, tantos playboy. Entonces, esos y esas que andan en eso, que con uno y con otro, lo que tienen es un problema interno aquí de rechazo, que nada lo satisface. Y por eso escapaste a través del sexo ilícito, buscando una forma de llenar tu vacío. Solo Dios satisface tus anhelos y tus necesidades. Las necesidades del corazón, solo Dios te la puede satisfacer, porque lo físico no puede satisfacer lo espiritual. Y lo que tienes es un problema espiritual y emocional. Y también el síndrome de la popularidad a todo precio. Y yo una vez les expliqué que la persona que tiene rechazo y amargura puede estar por ahí aislado, timidito, así como muy apocado, pero ahí está el otro extremo, que es el síndrome de popularidad, porque mi actuación determina mi sentido de valor. Y entonces se vuelven complacientes con todos para recibir aceptación. En la casa no corrigen a los hijos porque es que yo quiero que el otro me quiera, el chiquito me quiera y todos me quieran. Y soy un viejo alcahueta y una vieja alcahueta. Y llegan a la iglesia y vienen el mismo, no corrigen a nadie. Si usted es autoridad, tiene que llamar la atención y tiene que caer mal. Si usted es papá, tiene que corregir a sus hijos, ¿sí o no? Es lo mismo. En Gálatas 1:10 dice, ¿qué dice Pablo? Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo.
Cristo. Hay gente que quiere quedar bien con todo el mundo y no se puede quedar bien con todo el mundo. Uno tiene que decir la verdad y por la verdad murió Cristo. Entonces hay gente que quiere ser súper complaciente, quiere ser súper popular. Y el problema del rechazo y la amargura es que hay una pérdida de identidad. ¿Qué significa? Que usted no sabe quién es. Y entonces muchas personas tratan de encontrar su identidad, porque como no saben quiénes somos en Cristo, la buscan en la profesión y hacen de la profesión un Dios, o la buscan en el deporte, o la buscan en las pandillas, porque ahí se sienten aceptados en las pandillas. Y también algunos la buscan en la iglesia para buscar aceptación. Pero a veces hay que cuidarse porque no llegan en una iglesia, es como una clínica de almas, ¿verdad? Hay algunos que están enfermitos. Y entonces la buscan en los negocios, en grupos de moda o en cualquier lugar donde puedan sentirse aceptados y amados. La persona con rechazo y amargura va a tener soledad, temores y dudas. Tienen un profundo sentimiento de rechazo y se siente insegura e inferior. Y va a tener lástima de sí mismo o autocompasión. El árbol de rechazo a su vez genera 3 raíces, porque son raíces. Una es la raíz de rechazo, la raíz de autorrechazo, o que yo misma me rechazo, porque si a mí no me aceptaron, pues me rechazaron, pues yo también me rechazo a mí mismo, y rechazo a los demás. Y va a haber también un temor a ser rechazado. La palabra en Isaías dice que el Señor prometió darnos gloria en lugar de ceniza. Los que estaban de ceniza son los que están de luto. Ahora, ¿cómo se libre de todas estas cosas horribles, heridas? Lo primero que usted y yo tenemos que entender es que el Señor Jesús de Nazaret experimentó como nadie el rechazo. Experimentó la soledad. Experimentó los dolores, las ofensas, la traición. Y dice la Biblia que a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Su pueblo lo rechazó. Sin embargo, él soportó, Jesús de Nazaret soportó eso para que usted y yo fuéramos libres del rechazo y de las heridas psicológicas. Vino a darnos esa sanidad. Él sana las heridas, Él las venda, dice la palabra. Cristo derramó su sangre para liberarnos y restaurarnos ante el Padre. Es decir, que usted tiene dignidad y valor. ¿Qué sucede con aquellas personas que se sienten rechazadas? Por lo general son rebeldes, son perfeccionistas, tienden a manipular y a controlar a las personas, se llenan de orgullo, son críticos y viven criticando a los demás. Son muy críticos. Los demonios trabajan en grupos, los demonios se agrupan. Y el demonio de rechazo puede abrir las puertas para que otros espíritus entren y comiencen a influenciarlo. Por ejemplo, el espíritu de celos, de lascivia, de lujuria, de rebeldía, de orgullo, de temores, de abandono, de tristeza e ira. Y les repito, eso no significa que todas las personas van a tener las mismas síntomas, porque eso depende del nivel de rechazo que tengan. ¿Cómo salir del rechazo? Número 1, perdonar a todos los que te han ofendido. ¿No te queda más? Requisito para que Dios te perdone. Perdone y renuncie a la falta de perdón. Decir, Señor, yo reconozco que he tenido resentimiento, falta de perdón, amargura, y reconozco que esto es pecado y que lo he tenido por años. Así que renuncia a la falta de perdón, a la amargura, al rechazo contra aquellas personas que te rechazaron en cualquier etapa de tu vida. Ni el tiempo, ni la distancia, ni la muerte cambia la situación, solo el perdón. Clave, perdonar y olvidar. No queda más. ¿Qué dice Pablo en Filipenses 3:13? Filipenses 3. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Olvidándome, dice ciertamente de lo que queda atrás. Eso es el pasado. Fíjense,
Así que renuncie verbalmente a los espíritus de rechazo, autorrechazo, temor a ser rechazado. También hay que renunciar a maldiciones generacionales de rechazo y amargura, porque hay gente que es por generaciones, que viene a través de línea materna y paterna, y ordene a esos espíritus de esas maldiciones que se vayan en el nombre de Jesucristo. Hay que renunciar a los espíritus afines al rechazo, como espíritu de temor, espíritu de celos, envidia, lujuria, masturbación, orgullo, luto, abandono, soledad, tristeza. Y hay que pedirle al Señor que llene este vacío que quedó en su vida. ¿Y cómo la vas a llenar? Con la palabra de Dios y con el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo, llénese de su palabra. ¿Cómo renueva usted la mente? A través de la palabra. Y medite en la palabra de Dios. Si usted quiere cambiar su vida, tiene que estudiar la palabra de Dios y meditar. La palabra de Dios dice en Efesios 1:6 que Él nos hizo aceptos en el amado. Solo Jesús te da valor y propósito. El autorrechazo puede estar tan profundo que te odias. Hay personas que se odian. Si has hecho algo en el pasado, ya voy terminando, estoy viendo el reloj, y te está causando problemas, o en el presente, tienes que perdonarte. Y si usted tiene que ir a pedir perdón, pida perdón también. Porque el problema de la gente es que no perdona ni pide perdón y a veces no está aceptando el perdón de Dios. Los niveles de rechazo van a variar cuando nosotros adquirimos conocimiento acerca del rechazo, acerca de la amargura. El enemigo no va a poder venir a reinar y a controlar. No te va a controlar ya más la vida. No podemos esperar que el tiempo borre las heridas. La gente está esperando que el tiempo borre las heridas, pero eso no va a suceder. Solamente la sanidad interior va a sanar tus heridas por medio de Jesucristo, porque Él pone ese bálsamo de Galaad a través de su palabra y de la unción del Espíritu que pudre los yugos. La unción de lo alto pudre los yugos y eso nos va a hacer libres. Ahora, meta de la sanidad interior: paz con usted mismo, paz con Dios y paz con otros. Y sin paz y santidad, nadie verá al Señor. Paz. Así que ustedes me dicen si están listos para orar conmigo y salir un poco de todos esos espíritus que nos han amargado. Vamos a decir, van a repetir conmigo, dígale: Padre eterno, en el nombre de Jesucristo,